y yo creo que debemos comenzar. Entonces, la tarea que yo tengo es la de dar la bienvenida a todos ustedes, agradecerles su presencia y a Rodrigo Barahona especialmente, que nos dedique este tiempo para hablar sobre un autor que se ha dedicado a lo inefable. Ponerle palabras a lo inefable no es nada sencillo y agradecemos las contribuciones de las personas que lo entienden mejor y que pueden hacer más inteligible algunas cosas muy abstrusas de Bion. Entonces, estamos aquí como atentos alumnos y le doy la bienvenida al doctor Rodrigo Barahona y a todos ustedes. Ahora le voy a dar la palabra a Margarita Álvarez, que lo va a presentar. Ok. Rodrigo, yo creo que deben silenciar los micrófonos porque se están oyendo las conversaciones de los participantes. ¿Sí? ¿Sí me oyen? Te oímos muy bien y me parece muy bien que silenciemos los micrófonos, por favor. Ok, perfecto. Bueno, Rodrigo Barahona tiene un doctorado en psicoanálisis. Sus siglas son PSYA.D. Y yo le decía, Rodrigo, ¿qué quiere decir esto? Entonces él me aclaró que aquí hay un instituto que es de entrenamiento para doctorado de psicoanálisis, donde él se graduó. Él ahora forma parte del cuerpo docente de la Sociedad e Instituto Psicoanalítico de Boston, que aquí se conoce como BIPSI. Se lo estoy traduciendo al español. Y de MIP, que es el Instituto de Massachusetts para el Psicoanálisis. También pertenece a la junta directiva del Grupo de Boston para Estudios Psicoanalíticos, donde hace muchos años coincidíamos en los talleres didácticos organizados por Howard Levine y Larry Brown. Nunca se me olvida la impresión compartida de Rodrigo sobre Howard, a quien admiraba de manera suprema por su capacidad de enciclopedia ambulante o andante, por lo expansivo de su memoria y claridad y conexiones de conceptos y personajes dentro del mundo psicoanalítico. Rodrigo también forma parte de la junta directiva del Psychoanalytic Quarterly, donde también actúa como editor de reseña de libros. Perdón. Actividades adicionales incluyen su participación en las juntas editoriales del International Journal of Psychoanalysis, de la Revista Internacional de Psicoanálisis, y de la revista de la Asociación Psicoanalítica Americana. Su publicación más reciente, Viviendo el no sueño, un análisis de los enlaces entre el soñar, el enactment y las transformaciones en alucinosis, aparece en el tomo del 2020 del Psychoanalytic Quarterly. Recientemente escribió un capítulo sobre teoría de campo para la tercera edición. Se llama Textbook of Psychoanalysis, impreso por la American Psychiatric Press, por salir prontamente. Pero ¿cuál es? Yo le pregunté qué lapso. Le pregunté a Rodrigo, ¿cuál es tu relación con Bion? ¿Cómo empezó? Y bueno, yo creo que esta respuesta quedará más clara a partir de su presentación. Por el momento les puedo decir que Rodrigo es oriundo de Costa Rica, donde cursó sus estudios en psicología. Hace un cuarto de siglo emigró a Boston y acá hizo su doctorado en psicoanálisis y la institución se llama el Boston Graduate School of Psychoanalysis. Su relación con Bion empezó desde que lo encontró en artículos de la revista de la Internacional.
o sea, del International Journal of Psychoanalysis, donde su proceso de entrenamiento, donde estaba cursando su entrenamiento como psicoanalista. Dado su creciente interés por Bion, formó un grupo de estudios sobre Winnicott y Bion. Posteriormente, mucha de su influencia post-bioiniana vino a través de los psicoanalistas italianos Antonino Ferro y Giuseppe Civitarese, quienes con alguna frecuencia visitaron a Boston por la invitación de Howard Levine y Darby Brown para la conferencia de Bion, que fue en el 2009, y para otras charlas mediadas por grupos de estudio y talleres. El doctor Barahona está casado con una psicóloga de Turquía, quien en el momento está haciendo su entrenamiento psicoanalítico en BIPSI. Tiene 2 niños. Su práctica psicoanalítica está localizada en Brookline, Massachusetts. Y Rodrigo, muchísimas gracias por compartir este momento con miembros de la Asociación Psicoanalítica Colombiana, quienes también, y creo que también del IDEAL, ¿cierto, Fabio? No sé cómo decirlo, del Instituto. El Instituto de Estudios Arturo Lizarazo. Exacto, gracias. Y nosotros pues también estamos muy interesados en el estudio y la comprensión de Bion, pero nosotros empezamos de atrás para adelante, empezamos con un texto muy complejo, el de atención e interpretación, pero ahora de manera más fácil lo estamos estudiando a partir de sus teorías sobre grupos. Así que muchas gracias, Rodrigo. A usted muchas gracias, Margarita. ¿Empiezo? ¿De verdad? Sí. Ok. Primero que todo, quiero agradecer a Diana Robles, a Fabio Slava, a la Asociación Psicoanalítica Colombiana, a este grupo IDEAL, por esta invitación, y a Margarita Álvarez, a mi amiga y colega de Boston, y a todos ustedes por asistir hoy. Vi un poquito acerca de la introducción. Mi esposa Brigitte, es psicoanalista, se graduó, dicho sea el paso, el año pasado. Entonces, y está dando clases también en BIPSI. En BIPSI, el Instituto de Boston, yo estuve dando clases sobre Bion, y ahora estoy dando clases sobre psicopatología 2 se llama la clase. Pero el curso, básicamente, a mi manera de darlo con mi colega, somos 2 que damos el curso. El material que le presentamos a la clase tiene que ver mucho con Bion. No son textos de Bion en sí, porque a veces eso es difícil para los candidatos, leer directamente a Bion, pero sí en el curso de Psicopatología 2 presentamos textos de muchos bionianos y winnicottianos, pero casi todos son bionianos de algún tipo, ¿verdad? Bionianos, post-bionianos. Y eso tiene que ver con el interés mío acerca de estados psicopatológicos más severos que los cuadros neuróticos. Y tal vez, Margarita, vos cuando me preguntaste hace como una semana qué fue lo que me interesó, cómo fue que me interesé con Bion. Y de ahí pensé en cuál era mi trayectoria con los trabajos de Bion, pero yo creo que pensándolo mejor, también tenía que ver con mis intereses acerca de trabajar con pacientes limítrofes, borderline patients, ¿verdad? Pacientes borderline o pacientes con estados narcisistas no neuróticos, lo que ahora llamamos estructuras no neuróticas, ¿verdad? Lo que en algún momento se llamó el widening scope, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso en español? Pero la categoría, digamos que más grandes, ¿verdad? Y engrandeciendo un poquito el tipo, ¿verdad? De paciente que estábamos viendo en nuestros consultorios. Y dentro de tratar de ver cómo trabajar con esos pacientes, entré naturalmente a las lecturas de Bion, ¿verdad? Las de Winnicott, las de Klein y las de Bion. Pero antes, ahora que don Fabio mencionó lo inefable, ¿verdad? Que en parte de lo que vamos a trabajar hoy es esta idea de las transformaciones en O, que tiene que ver con lo inefable.
Yo creo que en realidad mi interés por Bion tiene que ver con este asunto de lo inefable. Y creo que en realidad eso tal vez empezó desde Costa Rica, cuando yo estudiaba psicología clínica en Costa Rica, porque en Costa Rica muchos de mis instructores eran lacanianos, lacanianos que venían exiliados de Argentina, más que todo Argentina, y que fueron a dar clases en Costa Rica. Y venían también muchos lacanianos de México a dar cursos y seminarios. Entonces me interesé mucho por Lacan. En Costa Rica el psicoanálisis era básicamente lacaniano en ese entonces. Y pues Lacan también trabajó mucho con psicosis y con las categorías de simbólico, imaginario y real. Entonces lo real a mí me resonó mucho cuando empecé a leer Bion, cuando él hablaba del O, especialmente los elementos beta, y vamos a hablar un poquito de eso, me resonaba mucho con lo que Lacan trataba de conceptualizar con el concepto de real. Es distinto, pero yo creo que por ese camino iba yo. Y los trabajos de psicosis, porque Lacan también hizo su tesis de doctorado, yo creo que sobre la paranoia, ¿verdad? El caso de Imed, yo creo que se llamaba. Y entonces mi interés por esos estados psicóticos, ¿verdad? Y después los estados más graves, no neuróticos, me llevó a estudiar en este instituto de Boston donde saqué mi doctorado en psicoanálisis, que también estaba enfocado en trabajar con casos narcisistas. Entonces, en mi primer entrenamiento psicoanalítico, que lo hice ahí, en el Boston Graduate School of Psychoanalysis, estudiamos muchísimo, pero 8 corrientes psicoanalíticas que tenían que ver con trabajar con pacientes psicóticos o borderline. Y después de pasar por ese instituto, hice otro entrenamiento con otro instituto que se llamaba el Psychoanalytic Institute of New England, que ahora existe como un grupo de estudio, ya no entrena candidatos. La mayoría de nosotros del Psychoanalytic Institute de New England nos pasamos para el Boston Psychoanalytic Institute, y ahí estamos ahora. Pero en mi segundo entrenamiento empecé a leer otras corrientes como Winnicott y Klein, y naturalmente entré por Bion. Y ahí me quedé. Y siento que Bion es el autor que más me llama la atención porque me da más herramientas para poder pensar, conceptualizar y también formular interpretaciones a la hora de trabajar con mis pacientes. La mayoría de mis pacientes yo creo que podría yo calificar como no neuróticos. Es decir, la mayoría del tiempo no están presentando con conflictos neuróticos o defensas neuróticas, sino algo un poquito más primitivo, ¿verdad? Y Bion me da un marco conceptual para poder pensarlo bien y trabajarlo bien. Entonces, como especie de introducción o prólogo a mi presentación de hoy, está eso. El concepto de lo inefable, quiero empezar tal vez con esa idea. Yo prefiero, en los estudios de Bion hay un Bion no místico y hay un Bion místico. Yo creo que es como que parte de la mitología de Bion. Yo caigo por el lado del no místico. Yo pienso que hay autores como Neville Symington, ¿verdad? Que trabajan mucho la parte mística de Bion, que es la parte de atención y interpretación. Después de sus primeros 2 libros. Los primeros 2 libros de Bion eran Elementos en Psicoanálisis y el aprender por la experiencia, Learning from Experience y Attention and Interpretation. Luego Learning from Experience y Elements of Psychoanalysis y Elementos de Psicoanálisis. Luego pasa por transformaciones y luego pasa por atención y interpretación y termina con atención y interpretación. Y después pasa a sus autobiografías. Después de atención e interpretación, bueno, en ese texto es cuando él ya empieza a elaborar más profundamente el concepto de O, ¿verdad? Lo inefable. Aunque empezaba al final de transformaciones, llega él a conceptualizar esta idea de O y la desarrolla más en atención e interpretación. Y por ese lado, los kleinianos en Inglaterra, a partir de ahí lo empezaron a dejar, porque lo sentían medio místico. Y analistas como Neville Symington, por ejemplo, trabajaron mucho ese lado de Bion, el O místico.
Pero yo pienso, a mi manera de leer a Bion y a los bionianos como Chivitarese, por ejemplo, o Ferro, yo siento que este concepto de O es mucho más operacionalizable y menos místico de lo que la mitología de Bion indicaría. Yo diría que el concepto de O se podría decir que es inefable hasta el momento que se torna efable, ¿verdad? O no simbolizable hasta el momento que se pueda simbolizar. Siempre con la idea de que hay algo que falta, ¿verdad? O sea, siempre hay algo que falta por trabajar o por elaborar. Siempre hay algo que falta por representar, pero no por eso es completamente irrepresentable, sino que estaríamos haciendo nosotros como analistas. Estamos ahí para ayudar a representar y estimular una actividad representativa. Entonces, creo que filosóficamente lo podemos pensar como algo dentro del real lacaniano, o sea, completamente por fuera, pero psicoanalíticamente lo podríamos pensar como el registro de las pulsiones, ¿verdad? El registro de las sensaciones, todo lo que entra a la psiqui y busca elaboración, pero no entra en la cadena o el sistema representativo hasta que pueda lograr entrar al sistema representativo y simbólico, y que eso es el trabajo del analista. Ok, ahora para entrar ya a la presentación formal. Quiero empezar un poquito, para los que no conocen quién fue Wilfred Bion, con un poquito de la historia de él, ¿verdad? Cómo es que se desarrollaron sus ideas en forma de reseña y de una vez al material. Y quiero terminar con un caso clínico, creo, ojalá nos dé el tiempo, pero tengo un caso, son 3 sesiones muy breves, ¿verdad? Porque las tengo resumidas, donde quiero enseñar un poquito cómo es que, a ver, hay una nota aquí. ¿Cómo están escuchando mi conexión de internet? Muy bien, gracias. ¿Se oye bien? Okay, creo que alguien está teniendo problemas, pero... Ok. Con las 3 sesiones que voy a presentar en forma resumida, quiero tratar de demostrar cómo la escucha analítica se orienta hacia el O y cómo utilizar esa escucha para desarrollar una intervención, ¿verdad? Al fin y al cabo. Wilfred Bion, fue un psicoanalista inglés que nació en Mathurta, en la India, en 1897, durante la época de la colonización del Imperio Inglés. A los 18 años se matriculó en el ejército inglés como soldado y lideró un batallón de tanques de guerra durante los últimos 3 años de la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra estudió letras y luego medicina y empezó una terapia con un terapista dinámico influenciado por el psicoanálisis, quien fue uno de los fundadores de la clínica Tavistock en Londres. En esa misma clínica trabajó Bion como psiquiatra y fue terapista por un periodo corto del ensayista Samuel Beckett. Son datos que no son periféricos. Se notan muchísimas coincidencias entre la perspectiva de Beckett y el trabajo de Bion, ¿verdad? Entonces hubo ahí algún tipo de influencia mutua entre los dos. Bion conoció y trabajó con el psicólogo social William Trotter, que hacía investigaciones sobre la psicología de los grupos, y luego se analizó con John Rickman, analista quien fue luego un colega durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los dos trabajaron como psiquiatras para el ejército inglés. Con Rickman elaboró una teoría psicoanalítica sobre el comportamiento grupal, ya bastante conocida como la teoría de los supuestos básicos inconscientes, teoría que siguió de alguna forma u otra como base, transformándose en sí en distintas ideas relacionadas sobre el comportamiento del grupo de A2. Es decir, Bion empezó su carrera psicoanalítica teorizando las dinámicas inconscientes entre los participantes de un grupo, para luego seguir pensando en la pareja analítica como consistiendo en un grupo de A2, ¿verdad? Pensémoslo de esta manera, sin entrar en mucho detalle, porque es un tema muy grande.
Un grupo es constantemente, o sea, la idea de los supuestos básicos inconscientes tiene que ver mucho con esta idea del O. Es algo así como que un grupo funciona como si inconscientemente el grupo pensara que la sobrevivencia del grupo y los integrantes del grupo depende de varios supuestos. El supuesto de la dependencia, el supuesto del pelear o huir, fight or flight, o el supuesto del parejear. La idea ahí es que para sobrevivir, ¿verdad? Todos, el supuesto de la dependencia, todos los integrantes del grupo dependen de la autoridad o de una autoridad que surge en el grupo y no piensan independientemente. Entonces el grupo deja de pensar independientemente y ponen toda la capacidad de pensar en un líder del grupo, ¿verdad? Y de eso depende la sobrevivencia del grupo. No puede pensar por sí mismo. Y la autoridad se hace responsable de todo lo que pasa en el grupo. O, por ejemplo, para sobrevivir, el grupo se tiene que llevar muy bien y la agresividad se tiene que suprimir o decisionar, ¿verdad? Pero no pueden haber malas emociones, ¿verdad? Emociones violentas dentro del grupo, porque si no, la angustia es que el grupo desaparece, ¿verdad? O el grupo o el grupo entra en un estado de pelear, ¿verdad? O huir, se deshace. Paradójicamente, eso pasa para garantizar la sobrevivencia del grupo, ¿verdad? Es como que deshacerse para garantizar que va a seguir sobreviviendo. Interesante si uno piensa en, bueno, me voy por un tangente, pero mejor sigo por donde iba. De esta manera, Bion se da cuenta que hay un flujo inconsciente constante entre los dos participantes que luego empieza, bueno, ya estamos hablando de la pareja psicoanalítica, no del grupo, que el flujo inconsciente constante entre los participantes, él luego empieza a teorizarla como parte integral de la dinámica entre el analizando y el analista. El flujo inconsciente constante, siempre fuera de vista, siempre en parte intocable y al cual el analista siempre llega un poquito tarde, Bion décadas más tarde, en sus libros Transformaciones y Atención e Interpretación, llamaría O. Recientemente, el psicoanalista italiano Giuseppe Civitavecchia, en un artículo en la Revista Internacional de Psicoanálisis sobre Bion y sus trabajos sobre grupos, también hizo la equivalencia entre los presupuestos básicos inconscientes y el concepto de O. Ojo que aquí estamos hablando de una fantasía inconsciente. Entonces, cuando hablábamos de inefable, ¿verdad? Inefable en el sentido de que las fantasías inconscientes grupales también son inefables, ¿verdad? Ok. Después de haber escrito su libro Experiencias en Grupo, donde elabora su teoría de presupuestos básicos inconscientes, Bion empieza sus estudios psicoanalíticos formales en el Instituto Británico de Psicoanálisis y comienza a analizarse con Melanie Klein. Forma parte del grupo kleiniano con otros como Hannah Segal y Herbert Rosenfeld, y para su trabajo de graduación presentó su escrito El gemelo imaginario. En este ensayo, Bion está trabajando todavía con un modelo interpretativo fuertemente kleiniano, pero se puede apreciar la atención exquisita que Bion le pone a cada momento, cada instante del aquí y el ahora con el paciente. Y cómo es que, no lo ponen esas palabras, pero uno ya entendió todavía un poquito mejor y sus trabajos posteriores, uno podría ver como aún ahí, empezando con su primer ensayo, cómo es que él describe cómo el paciente transforma en sueño, es decir, en narrativa simbólica, los sutiles y angustiantes contactos inconscientes entre ambos participantes. Si Bion, por ejemplo, en la sesión previa se comporta de manera más activa de lo usual, le interpreta al paciente que su sueño de la noche anterior traía a la sesión presente de hoy, donde figuran el paciente en un carro tratando de pasar a otro carro que lo está bloqueando. ¿Cómo es que eso tiene que ver con la sensación del paciente de que Bion, con sus interpretaciones más activas, no lo deja escapar el análisis?
Así que vemos que, como desde aquí, en esos momentos muy tempranos en la carrera de Bion, ya él está poniendo énfasis a las transformaciones que ocurren a nivel constante y consistentemente de las experiencias emocionales inconscientes del sujeto en relación a la realidad emocional, lo que podríamos llamar los elementos beta del analista, las partes del comportamiento y de la interacción con el analista que el paciente trabaja para elaborar simbólicamente. Ahora bien, este ensayo de Bion es incluido en el libro llamado Pensamientos Segundos, Second Thoughts. Este libro, escrito después de Elementos de Psicoanálisis y Transformaciones, incluye ensayos previamente publicados. Entre sus más conocidos son Notas sobre la memoria y deseo, Ataques al vínculo y Una teoría del pensamiento. En todos estos escritos y en los que escribe posteriormente, Bion nos empieza a otorgar un modelo para conceptualizar la interacción analítica y el desarrollo psíquico del individuo, siempre en conjunto con el otro. Ya no un otro objeto, sino un otro sujeto, con sus propios procesos psíquicos elaborativos. Conjuntos generan una tensión dinámica entre lo que él llama las funciones de lo contenido y el contenedor. Funciones elaboradas entre los dos participantes del dúo analítico. Al igual que el desarrollo psíquico de la mente humana no se puede dar sin estar en relación con el aparato psíquico del otro que transforma en pensamientos tolerables y comunicables los elementos básicos protomentales, Bion los llamaría los elementos beta. La pareja analítica sirve como contenedor y contenido, el uno para el otro en momentos que podríamos denominar momentos de encuentro. Ahora estoy usando este concepto de momentos de encuentro como lo usa un grupo aquí en Boston que se llama creo que se llama el grupo de estudio de cambio psicoanalítico que hacen, es un grupo intersubjetivo / interpersonal que usan el concepto de momentos de encuentro un poquito distinto, pero son momentos espontáneos que ocurren entre paciente y analista, ¿verdad? Que son son momentos donde algo no representable busca representación y el analista tiene que en ese momento estar atento, receptivo para poder elaborarlo en algo. Es decir, hay momentos donde hay un encuentro espontáneo entre entre el paciente y el analista, que son momentos claves donde el analista tiene como una ventana para entrar a estos espacios inefables del paciente y para ahí empezar a reiniciar el proceso de elaboración simbólica. Es una explicación resumida de lo que ellos están tratando de describir con el concepto, pero lo uso aquí como también pensar en lo que Bion llamaría at-one-ment, ¿verdad? No sé cómo se traduciría en español, pero el estar conjunto con el otro. A ver. Bion también llamaría esos momentos de estar con el otro, momentos de encuentro, como dentro de eso se incluye el concepto de O, y de forma más rigurosa en sus escritos sobre la arrogancia, que es un escrito, y el otro escrito, Ataques al vínculo, elabora cómo el analista tiene que estar atento de cierta manera, y de cierta manera siempre falla en esta tarea, al modo comunicativo preferencial del paciente. En esos momentos, entonces lo que estaba hablando es que en esos momentos espontáneos, el paciente hace algo y el analista tiene que tratar de escuchar esos momentos como un intento de tratar de comunicar algo no verbal. Un ejemplo cualquiera podría ser: el paciente entra a la sesión y espontáneamente dice qué lindo que está afuera, ¿verdad? Y el analista podría decir y dejar que el paciente se acueste en el diván y empezar con el análisis, o podría pensar en ese momento como algo que el paciente fuera
fuera del marco, estrictamente pensando, pero todavía dentro del marco analítico, algo que el paciente está buscando comunicar de esa manera, posiblemente con proyección identificativa o identificación proyectiva, y que la analista tiene que estar dispuesto a recibir eso como una especie de comunicación importante, ¿verdad? Que esos momentos son claves. Dice Bion que el analista quiere, de alguna manera prefiere que el paciente le hable haciendo uso de sus palabras cargadas de sentido. Sin embargo, el paciente a menudo no se comunica con palabras, sino que con la identificación proyectiva. Dice Bion, y aquí es importante porque empezamos a ver cómo Bion utiliza y extiende el concepto kleiniano de la identificación proyectiva, transformándola de un proceso meramente intrapsíquico a uno más intersubjetivo que empieza a borrar el límite entre sujeto y objeto, ¿verdad? Lo que él llamaría luego la cesura entre sujeto y objeto. Dice Bion, cuando el paciente se esforzó, esto es una cifra, cuando el paciente se esforzó por liberarse de los miedos de la muerte que se sentían demasiado poderosos para contener su personalidad, separó sus miedos y me los metió con la idea, aparentemente, de que si les permitía reposar ahí el tiempo suficiente, sufrirían modificaciones por mi psique y luego podrían ser reintroducidos con la seguridad. Perdón, y luego podrían ser reintroducidos con seguridad. Básicamente esa es la idea de la identificación proyectiva, que el paciente pone algo en la psique del analista con la idea de que ahí cambien. Y para poder sentirlas reintroducidas entre su psique de manera modificada y tolerable. El paciente entonces, en realidad, para el Bion, nunca está evacuando nada más por evacuar. Tiene la fantasía inconsciente de lo que él evacúa, se contiene en algún lado y que a lo mejor se puede transformar, aunque se contiene en algún lado hasta que se transforme en algo un poquito más tolerable y procesable. Ahora bien, sabemos por lo menos en la historia del psicoanálisis latinoamericano que ya en esta misma época, en el 1968, básicamente durante este mismo tiempo, Enrique Racker formulaba ideas similares sobre la identificación del analista con los objetos transferenciales del paciente. Para él, parte de las contratransferencias complementarias y concordantes, pero raramente, solo una vez que conozco, se refirió a este proceso en términos de identificación proyectiva. Pero Racker sí mantenía una concepción bipersonal del proceso analítico y de cierta manera se relacionaba con las mismas fuentes kleinianas de Bion. Se sabe que Racker fue influenciado, por ejemplo, por Paula Hyman, que fue colega de Bion. En fin, con Bion podemos ver un paso más. Podemos ver un paso más de la conceptualización intrapsíquica proyectada en la transferencia a la interacción unidireccional entre paciente y analista. Cómo eso se mueve a un entendimiento estrictamente bipersonal, donde el flujo de identificaciones proyectivas van en ambas direcciones. La introyección de parte del paciente o del analista forma parte del proceso general de identificación proyectiva, de manera que casi ya ni hablamos de introyección, sino de un proceso en general que incluye las dos partes como proceso normal de intercambio de información emocional, inclusive protomental, entre los dos participantes. Ya la estamos viendo como comunicación, como parte de la comunicación regular, ¿verdad? Normal entre dos personas. La identificación proyectiva forma parte del proceso comunicativo normal, no patológico. Vemos que si para Klein la identificación proyectiva formaba parte de una fantasía interna de evacuación de elementos angustiantes, emociones, ansiedades, pulsiones agresivas, para Bion esas evacuaciones consisten también en comunicaciones al otro, a la madre
con su ensoñación materna, o su reverie, es suficientemente receptiva para poder transformar los objetos malos, por ejemplo el hambre, en experiencias elaborables, serían elementos alfa, con sus cuidados maternos provenientes de su sensibilidad materna. La transformación de parte de la madre de los elementos beta, el dolor en la panza del bebé, por ejemplo, proyectados a través de sus gritos y transformados en angustia en la mente de la madre, en una madre suficientemente buena, en términos winnicottianos, son transformados de nuevo en señales de hambre en el bebé, o en frío u otro malestar. Y su reacción y respuesta al bebé determinará si estos elementos beta, ya ensoñados en alfa por la madre, son reintroducidos al bebé como experiencias emocionales tolerables. Poco a poco el bebé empieza a formar sus propios elementos alfa, a darse cuenta más y más, no de manera tanto cognitiva, pero intuitiva, que su dolor y el alivio se relacionan de alguna manera con su objeto, que todavía no piensa cognitivamente que es la madre, sino que es algo ahí. Empieza a generar representaciones, empieza a percibir y a recordar secuencias, al principio elementales y básicas, en forma de pictogramas, o lo que Bion llamaría ideogramas, fragmentos de memoria que lo sostienen y que delimitan la experiencia emocional que hasta ese momento se podría calificar como infinita. Y Bion también denominaría esa experiencia O. En cuanto que la experiencia no es simbolizada y es experimentada exclusivamente en términos de sensación, ya sea placentera o dolorosa, se dice que es compuesta por elementos beta, cosas en sí, realidad actual. O. Aquí entramos en lo que en el psicoanálisis contemporáneo llamamos el inconsciente no representado, ¿verdad? O lo no reprimido, consistiendo en lo que Howard Levine, mi colega, llama fuerza sin contenido. Ahora bien, cuando la madre o el analista experimenta este O del paciente, diríamos que lo transforma en O. Es decir, el analista, al igual que la madre, deben sufrir el O en lugar de sufrir de O. Es una diferencia sutil pero importante. Es un O que se tolera, no es un O persecutorio, ¿verdad? Chris Mawson, el analista bioniano, murió hace un par de años, lamentablemente, murió joven. El analista bioniano inglés que compiló las obras completas de Bion, él escribió un libro antes de morir que se llama, ¿cómo se llamaba? Algo, ansiedad, algo así como que ansiedad y el ser. Y tiene que ver con el concepto de ansiedad en la filosofía y terminando con una exposición de la ansiedad en Bion, ¿verdad? En ese texto, en ese libro, habla de la angustia ontológica del analista. Cuando siente el analista que el paciente lo hace pasar por experiencias que borran su sensación de subjetividad. En estas contratransferencias, el analista, al igual que la madre, puede resistir sentirse como mala madre, por ejemplo, o persona que hiere a su paciente, sin poder sufrir este O, es decir, tolerarlo sin memoria y deseo, y dejar que despierte su capacidad receptiva y representativa. Acordemos que el verbo sufrir para Bion, estaba hablando de que no siento a Bion como misticón, ¿verdad? Pero sí Bion tiene sus toques de los cristianos, ¿verdad? Y eso tiene que ver con buscar formas que pueden representar lo que él está tratando de decir, ¿no? Creo que no tiene que ver con la religiosidad de Bion, sino que él sentía que los religiosos, al igual que los místicos, estaban tratando de captar algo que él también está tratando de entender. Entonces, que para Bion el verbo sufrir tiene un sentido cuasi cristiano, ¿verdad? Y lo usa en el sentido de aguantar o tolerar de forma interrogativa el dolor,
Sufrir el dolor como acto cuasi trascendental. No es un sufrir masoquista, sino más bien es parecido a la diferencia que se experimenta cuando se siente la ansiedad como algo atacante, persecutorio o agobiante. Hay diferencia cuando uno siente la ansiedad en el sentido freudiano como señal, ¿verdad? Señal de algún movimiento interno inconsciente de valor importante para el sujeto. Y es parecido en cierta forma con el aforismo lacaniano del disfrutar del síntoma. Parece, solo en cierto sentido, ¿verdad? Solo en el sentido de que Lacan insiste que al fin y al cabo hay que aceptar cierta falta en el sentido de ser, en el sujeto, y entenderla como constitutiva en cierto sentido del ser humano. Algo que por bien o por mal nos da coherencia. Pero el sentido que Bion le pone es algo un poquito más encarnado. Es un aprender de la síntoma o del dolor como proceso también cognitivamente constituyente. Un aprender de la experiencia, ¿verdad? Un learning from experience, que tiene que ver con cómo la estructura interna, el sistema representativo y los procesos primarios y secundarios se activan y se van armando, reforzando a través del encuentro con el objeto malo, el pecho malo. Para Bion no se puede sufrir el placer, sino antes se aprende a sufrir el dolor. Es decir, la tarea principal de la psique es representar el objeto malo, que se hace presente de forma más inminente, ya que representa una amenaza para la psique, a diferencia del objeto bueno que solo se convierte en amenaza cuando se introduce la envidia, ¿verdad? Al fin y al cabo, al principio todo es sensación, nada es diferenciado en términos de bueno o malo, o amor y odio, sino en términos de sobreestimulación y el imperativo psíquico, llamémoslo pulsión de muerte freudiana o kleiniana, de bajarla hasta un punto nulo. Aquí quiero repasar un poco los conceptos para entrar ya al material clínico que estamos hablando. Cuando hablamos de O, tenemos que empezar con la insistencia de Bion de que la comunicación entre sujetos requiere la transformación de experiencias y sentido entre personas y que el paciente necesita involucrar emocionalmente al analista para descargar o desahogar la acumulación de estímulos. Eso es una parte central de lo que se comunica, a diferencia de lo que se puede comunicar simbólicamente en palabras entrehiladas de fantasías inconscientes. Un poco como decía el filósofo Marshall McLuhan en los años 60, de que el medio es el mensaje. A través de la identificación proyectiva, el medio, se crea una transformación en el estado mental o el mundo psíquico del receptor, el analista, y ese estado es el contenido de la comunicación. El que recibe se transforma o no se transforma, dependiendo de su capacidad receptiva, se transforma en contenedor mientras se deja transformar a la vez en el contenido. Esa es la transformación en O, que solo se puede en realidad efectuar si el receptor, es decir, el analista, puede mantenerse en los dos registros de contenido y contenedor. Aquí estaríamos hablando de la transformación no solo de símbolos verbales, eso es inevitable ya que todo sujeto tiene sus partes no psicóticas que también se comunican y a los cuales el analista también tiene que mantener receptividad, sino que estas complementan cuando no están parte de las comunicaciones no simbólicas e intuitivas. O sea, el O es toda la experiencia, simbólica y no simbólica, constituyente de la realidad inconsciente psíquica del paciente en el momento. Vale la pena la advertencia que la realidad psíquica del paciente siempre está envuelta en transformaciones constantes, en movimientos constantes. Siempre está respondiendo ya sea en asimilaciones adaptativas o evasivas a estímulos externos o internos
llamados elementos beta por Bion. Pero mientras todo cambia, no todo cambia. Siempre hay algo que Bion llamaría un invariante, lo no cambiante en medio de tanto cambio. Ayer el paciente teme que su compañero lo va a abandonar. Hoy se angustia porque piensa que es sexualmente impotente. Mañana se siente paralizado porque piensa que tiene cáncer. El invariante es el O, lo que trasciende formas y se sigue comunicando, y lo que en otros contextos llamaría fantasía inconsciente o preconcepciones. A través del invariante, del O, construimos nuestros mundos internos proyectados hacia afuera en forma de nuestra realidad total. A través del O, la cosa en sí, interpretamos la realidad. O, al fin y al cabo, es lo que llamaríamos entonces la perspectiva inconsciente del paciente. En este ejemplo del paciente, por ejemplo, hay algo invariante en el pienso que me va a dejar mi compañero, me siento, después del próximo día soy impotente sexualmente, y después del próximo día tengo cáncer. Hay algo que está buscando distintas formas para representarse, pero el analista tiene que tener el oído atento a tratar de seguir el hilo que se va transformando de esas distintas maneras, pero que sigue igual, ¿verdad? En las tres representaciones o en las tres transformaciones. Ambos, el paciente y el analista, están juntos comprometidos con el invariante, la experiencia inconsciente del paciente, pero los dos lo hacen siempre desde el punto de vista de sus respectivas posiciones invariantes. Es decir, el analista también tiene sus preconcepciones. Bion entonces avisa que el analista se ubique lo más posible en un registro sin memoria, sin deseo y sin entendimiento. Es decir, un estado radical de atención libremente flotante. Y de esa manera, acceder primero a la experiencia inconsciente del paciente, el O en común entre el paciente y el analista. Esto es parecido, no es igual a, pero es parecido a lo que Ogden llama luego el tercero analítico. Y hacerlo para de esta manera, intuir lo que realmente viene del paciente y no del analista. Yo creo que eso es importante cuando estamos pensando en las diferencias entre las escuelas psicoanalíticas clásicas, ¿verdad? O las nombradas unipersonales, y las intersubjetivas o bipersonales. Otra manera de describirlas a veces es la psicología de una persona, ¿verdad? O las psicologías de una persona y las psicologías de dos personas. A mi criterio, la concepción de Bion del proceso analítico compone una psicología no de 1 ni de 2, sino de 1.5. Es decir, la experiencia es co-construida. Siempre se están influenciando inconscientemente el uno al otro dentro del consultorio. Hay siempre esa asimetría. Pero el sentido de lo que está ocurriendo es sobre la experiencia inconsciente del paciente. La situación también es asimétrica. Aquí no estoy hablando simplemente en términos de distribución de trabajo, sino que el analista tiene como imperativo estar siempre consciente de lo que proviene de su inconsciente. Eso se califica como el deseo y la memoria, ¿verdad? Tiene que estar atento a esto. Y que atraviesa su recepción y comprensión de lo que proviene del inconsciente del paciente. Una situación plenamente asimétrica sería una especie de transformación en alucinación o ecuación simbólica, como diría Hannah Segal, donde yo me siento atacado por mi paciente, así que seguramente mi paciente me está atacando inconscientemente. Cuando se suspende el deseo, la memoria y el entendimiento, el analista puede habitar mejor un espacio potencial, unicotiano, donde es más posible adoptar una perspectiva ensoñada de su propio inconsciente. Se pregunta, por ejemplo, ¿por qué me estoy sintiendo atacado por mi paciente? O, como haría Ferro, podría decirse a sí mismo, el paciente sueña que ataca a un analista. De esta manera, el analista puede acceder a través de la ensoñación de su experiencia subjetiva con su paciente a la fantasía inconsciente
representada o no representada, de que el analista es el padre opresivo de la paciente, del cual ella se siente que tiene que defender, del cual se tiene que defender la paciente, ya que la interpretación de la sesión de ayer, por ejemplo, la hirió de manera que para ella es inconsciente. Es un ejemplo nada más. Este conocimiento desarrollado después de dejar evolucionar ese proceso comunicativo del paciente, que es su capacidad para la identificación proyectiva, es lo que Bion llamaría K. Lo importante es que la experiencia intersubjetiva evoluciona de beta /O, desconocido y agobiante, a un O compartido e informativo, y de ahí a un K comunicable al paciente, un conocimiento. Creo que el día de ayer me convertí en un padre opresivo cuando te interpreté, etcétera, etcétera. De la experiencia en la contratransferencia, entrada en el registro del analista en soñación, en el registro simbólico del analista, el analista desde ese momento es una interpretación dentro de la transferencia, puede ubicarse mejor en el inconsciente del paciente y interpretar desde ahí. Ahora, para recapitular antes de entrar al caso clínico, vemos que para Bion, la tarea del analista consiste en facilitar la receptividad entre los dos participantes en un intercambio simétrico de emociones, fantasías, deseos, angustias psíquicas, para luego recuperar la posición asimétrica requerida para la transformación de estos elementos en formas figurables y reelaborables, elementos alfa, para el paciente. Vale decir que las tradiciones post-bionianas de la teoría del campo, las tradiciones italianas, por ejemplo, de la teoría del campo, han desarrollado este modelo en una escucha rigurosa que sigue constantemente la pista de la ansiedad generada en el campo analítico, ¿verdad? Cuando utilizamos el concepto de campo de esta manera, entendemos que el dúo analítico en sus roles recíprocas, el contenido y contenedor, crean y recrean las angustias básicas por las cuales el paciente busca ayuda. El concepto de campo también se aproxima al bioniano. Cuando las experiencias en el campo se tornan pensables y comunicables, las llamaríamos transformaciones en K. Y ahora como ilustración quiero presentar brevemente un caso clínico. ¿Estamos bien con tiempo? ¿Estamos? Ok. Sí. Okay. La paciente B acaba de dar a luz a su segundo hijo. Después de 2 semanas sin sesiones para estar con su recién nacido, vuelve a análisis, pero con una frecuencia de solo 2 veces por la semana, en lugar de sus habituales 4 sesiones. Quiere, a partir del comienzo de marzo, o sea, ya de este año, recuperar la 3ª sesión, pero quedarse así, sin recuperar la 4ª, para poder dedicarle más tiempo a su bebé nuevo. Se siente muy nerviosa porque el nacimiento de su primer hijo, hace 8 años, le costó mucho trabajo y le trajo muchas dificultades. Y el niño creció con muchos problemas emocionales. En parte, resultado de la extrema ansiedad de su madre, que le costaba separarse de él en momentos necesarios de su temprana infancia. Con este segundo bebé, siente que no quiere cometer los mismos errores y tiene en espera a una niñera, es como una especie de niñera / enfermera especializada para ayudar madres que acaban de tener bebés, que le va a ayudar durante las noches para asegurarse que ella duerma lo necesario, mientras que la niñera ayude con el recién nacido. Hay un padre también que está atento, pero los problemas surgen cuando la paciente no deja que el padre asuma las riendas del bebé porque desconfía en su habilidad de mantenerse atento a las necesidades de su hijo. La paciente tiene una historia muy difícil. A los 4 años fue separada de su madre después de que ésta sufriera una descompensación esquizofrénica total.
Su padre la llevó a vivir con él, pero luego básicamente la deja sola y a ser atendida por sus abuelos que viven cerca. Mientras que el padre, que era muy joven en esa época, salía en citas con otras mujeres y básicamente se dedicaba a parrandear. El padre creo que tenía tal vez 19 años. No, tuvo que haber tenido unos 20, 21 años cuando ella tenía 4 años. Su padre fue muy agresivo con ella en su niñez y en su adolescencia. Ella se rebelaba y se escapaba de repente de la casa y cuando volvía su padre la atacaba violentamente. No habían discusiones razonables entre hija y padre, solo gritos y actos violentos. El padre luego se vuelve a casar y con su segunda esposa tiene otra hija y ya no hay campo en el pequeño apartamento para los 4. Eso es en épocas comunistas en la Europa occidental. Y vivían en un apartamento muy pequeño la familia. Cuando nace la segunda hija, o sea, la media hermana de la paciente que ya tiene 14 años, se tiene que pasar a vivir con la abuela. Ya la abuela había muerto. Y a los 18 años, se queda 4 años ahí en la casa de la abuela, y a los 18 años básicamente se escapa sin decirle a su padre y se viene a vivir a Estados Unidos con su novio. Dentro de sus temas dolorosos en el análisis, que ya va por 12 años, está en el sentirse excluida en casi todas sus relaciones con amistades y victimizada por alguna mujer, ¿sí?, que siempre entra a su grupo de amigas. O sea, cuando hablamos de transformación, siempre, a través de los años, siempre aparece una mujer, ¿verdad? Y cambia la mujer, pero siempre aparece una que entra a su grupo de amigos, ¿verdad? Termina haciéndose amiga de sus amigas y ella termina siendo como que desechada, ¿verdad? Pues termina ella peleada con las demás y se siente, ¿cómo se dice? Betrayed, ¿verdad? Como que exiliada, se siente exiliada de su grupo de amistades. Podríamos decir que esas experiencias están incluidas entre lo representado pero reprimido, teniendo que ver con el Edipo de la paciente con su padre, puesto en pie inicialmente con la victoria pírrica experimentada al irse a vivir con su padre, dejando atrás a la madre esquizofrénica, vencida y destruida. Luego, con la llegada de la madrastra y su nueva hermana, es la paciente que es vencida y excluida. Como Edipo, para evitar más destrucción, se autoexilia, viniéndose para Estados Unidos con su novio. Tal vez de esa manera también vengándose de su padre, ¿verdad? Que nunca la dejaba escaparse con algún novio. Por lo menos así es como ella, después de muchos años, entiende y explica por qué tan impulsivamente se fue de su país. Ahora, todo esto lo menciono porque tiene que ver con las representaciones inconscientes repetidas. Ella es consciente de lo que pasó con su padre y su madre y madrastra y hermana, pero es inconsciente de cómo esto se repite en sus relaciones de amistad. Mucho del trabajo elaborativo, analítico, ha tenido que ver con esto. Lo que todavía cuesta trabajo tiene que ver con lo que aún requiere más representación y que tiene que ver con las separaciones, por un lado, y la violencia del padre, por otro lado. Ambas entrelazadas en lo que pienso es una fantasía inconsciente, débilmente representada, de separaciones violentas. Ahora bien, aunque estrictamente hablando las transformaciones en O y en K no son exclusivas a las experiencias psíquicas no representadas, ya habíamos hablado de eso, voy a usar como ejemplo esas experiencias de separación violentas para ilustrar cómo toman forma en la interacción analítica, o sea, cómo se transforman en O y cómo se puede, a partir de esta transformación en O, elaborar una interpretación en K. Ok. Esta semana de la que voy a hablar es la semana donde la paciente iba a reempezar con la tercera sesión. Pero durante la semana pasada, que acaba de pasar, al final cambia de opinión y decide esperar, dice ella, entre una
a 3 semanas más. Entonces, vamos a seguir por el momento con 2 sesiones a la semana. Yo reconozco internamente que me siento irritado por esto, ya que es un plan que hemos estado preparando desde que antes naciera el bebé, que habíamos hablado y rehablado 1000 veces, llevamos meses con esta idea de cuándo vamos a empezar. Y además de eso, estoy dejando libre esta hora semanal que ella no está usando y es a mi costo, ¿verdad? Es una hora libre, ¿verdad? Que no está produciendo financieramente. Yo registro mi irritación y le pongo atención a mi tono y a mi presencia en general con ella. O sea, siento que hasta me sale en mi tono lo irritado que me siento. Me recuerdo, ¿verdad? Hago el esfuerzo para recordarme que ella está con un recién nacido, ¿verdad? Que acaba de tener un bebé. Y lo que a ella y también me hago recordar lo que a ella le cuesta la separación, ¿verdad? Esto es en parte un trabajo de la preocupación primaria materna que le toca al analista, ¿verdad? Angustar un poquito la atención y ponerse al nivel del paciente para afinarme a las necesidades básicas y de esa manera empezar a construir un contenedor interno dentro de mí mismo. Le pregunto a la paciente si tiene alguna idea más concreta sobre cuándo va a empezar con la sesión de los jueves, porque me dice, ¿verdad? O sea, puede ser que dentro de una semana o dentro de 3 semanas, y me pregunta, como si se le había olvidado, me hace la pregunta a mí, si tengo una hora disponible para ella los jueves, para ella poder empezar a pensarlo, ¿verdad? Yo me siento asombrado porque parece no haber recordado que llevamos meses con este plan, de que los jueves a las 12 vamos a reempezar, ¿verdad? Y le pregunto si se recordaba del plan y me dice que solo vagamente se acuerda, pero siente que yo nunca le había confirmado el plan, ¿verdad? Aquí podríamos pensar, ¿es represión o es debilidad representativa en cuanto a las experiencias de separación? Les recuerdo que habíamos quedado los jueves a mediodía y me responde que tal vez puede empezar esta misma semana, como estamos en lunes, pero que me va a dejar saber el miércoles, ¿verdad? Que es la sesión que sigue. Esta misma sesión del lunes sigue. Dice que le está doliendo mucho dar de su pecho a su bebé, ¿verdad? Darle de comer a su bebé, ya que el bebé le muerde el pezón. Sigue hablando de esto con más detalle y yo me empiezo a dar cuenta de que también siento un dolor en el pecho, al lado izquierdo, y me hace recordar que había sentido este mismo dolor en otra sesión, pero no recordaba si era con ella la semana anterior o con otro paciente en este mismo día. O sea, nada más sentía la sensación de que había sentido esto antes. Registro el dolor en parte como comunicación de la paciente, ¿verdad? Y también lo siento como Chivi Teresa habla de insoniación somática, ¿verdad? Una especie de insoniación somática. Algo está buscando, algo está en forma beta, sensación en el cuerpo, que está buscando elaboración psíquica en el analista, ¿verdad? Registro el dolor en parte como comunicación de la paciente y empiezo a pensar en ella como si fuera ella mi bebé, que me está mordiendo el pecho, irritándome al no aceptar la leche que le estoy ofreciendo con la sesión de jueves. Son ideas que se me ocurren, ¿verdad? No estoy tratando de elaborar ideas, sino que se me empieza a ocurrir esta idea. Pienso también en la irritación que siento y el dolor en mi pecho y asocio a la idea del dolor del alma, ¿verdad? Dolor de pecho, dolor de alma. Y me doy cuenta de la posibilidad de que a mí me está costando separarme de la paciente, ya que la no sesión del jueves me cuesta financieramente, o sea, la leche que me sostiene, y que también siento que pierdo a mi paciente. Con la frecuencia de 2 veces a la semana, ella se siente desvanecida en mi mente, nebulosa. También tiene que ver con su nebulosidad, porque acaba de dar a luz, ¿verdad? También su estado mental postparto. Pero eso es parte de la experiencia, ¿verdad? Que estamos teniendo ambos. Y siento que hay pocas conexiones entre una sesión y la otra, ¿verdad?
como si me faltara la capacidad representativa con ella. B toma de nuevo el tema de sentirse alejada de su madrastro, ya cambia de tema. Y habla de sentirse alejada de su madrastro. Ella se siente alejada de toda su familia, ¿verdad? Desde que nació el bebé, B cortó contacto con ella, bloqueando su WhatsApp y dejándole claro que no estaba lista para seguir en comunicación. De esta manera, el padre y la hermana dejaron de llamarla también porque sentían que ella quería su espacio. Sin embargo, B lamenta que la situación llegara a este punto debido a la falta de consideración y atención histórica que ella siente que ellos le brindan a ella. Mientras que yo la escuchaba, contextualizaba lo que me decía con la información sensual recogida en el campo. Aquí voy a hacer una equivalencia entre el campo, ¿verdad? Y el off analítico. Y asumo que los dos pechos que duelen, el suyo y el mío, son parte de la misma experiencia intersubjetiva. Le digo a la paciente que aunque había bloqueado el WhatsApp de su madrastra, era claro que lo que deseaba más que todo era sentirse cerca de ella. Con bloquear el WhatsApp de la madrastra, no quería bloquearla, quería sentirse más cerca de ella. Esa interpretación viene de una transformación en K, de mi sensación de separación angustiosa en relación a mi paciente, o el O de la sesión, que incluye por mi lado la falta de la paciente de los jueves, transformándose en falta de dinero y sostén nutritivo, y la falta de la paciente en mi mente, y por su lado, la falta de su familia. Sin embargo, B parece no entender lo que le dije. Es cosa que suele pasar mucho en nuestras sesiones y que a través del tiempo me ha causado achicar y simplificar lo más posible lo que le digo. Buscando palabras y de varias maneras distintas, me pide que le repita la interpretación. Y eso estimula de nuevo mi irritación, haciéndome pensar que el momento afectivo, esa ventana que se abre en un momento de encuentro, como hablábamos antes, se cierra. Y cuando llega la interpretación de nuevo, o sea, cuando la reformulo, está reformulada, ¿verdad? Se pierde algo, ¿verdad? Y llega a una ventana cerrada y se aprecia ya de manera cognitiva, intelectual, perdiendo su conexión con la afectividad del momento. Este es un mecanismo de defensa a la paciente totalmente de acuerdo con lo que Bion llama ataques al vínculo. Al repetir lo dicho, en otro instante afectivo, la interpretación se convierte en elemento beta, habiendo empezado como elemento alfa surgido del O, el momento actual intersubjetivo. Se siente como un ataque ahora para la paciente y a veces pienso que la paciente sí oyó bien, pero quiso desoír y preguntarme de nuevo para mantenerme a la distancia. Pero tomando en cuenta que los ataques al vínculo desplazados a través de la identificación proyectiva son también comunicaciones, registro mi resistencia al repetir la interpretación y entiendo que siento cautela ante la posibilidad de que si no le doy perfectamente de mi pecho, la idea de que perdimos la ventana de la afectividad es parte de este pensamiento, que si no le doy perfectamente de mi pecho, ella me va a bloquear, como a la madrastra. B sigue hablando y empiezo a observar que estoy en medio de un proceso de ensoñación, donde o sea, ella sigue hablando, ¿verdad? Y mientras que estoy pensando eso, me estoy dando cuenta de que estoy teniendo otros pensamientos, ¿verdad? El analista se da cuenta de que tiene otros pensamientos. Normalmente, el analista se da cuenta que tiene otros pensamientos y los empuja para volver a escuchar. Pero lo que bien sugiere es que el analista se da cuenta de que está pensando otros pensamientos y los trae a la escucha analítica y los usa para escuchar lo que está pasando con el paciente, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta que estoy pensando, ¿verdad? Que estoy teniendo pensamientos acerca de un cuento que me contó, que me habían contado sobre mi infancia, de que cuando yo y mis hermanos estábamos recién nacidos, mi padre
no permitía que mi madre entrara por las noches al cuarto donde dormíamos, que era diferente al de ellos, ¿verdad? O sea, desde que nacimos, aparentemente nos metían en un cuarto separado al cuarto de mis papás. Cuando nos escuchaban llorar, a repetir, para no despertarlo a él, mi padre cerraba la puerta con llave y no dejaba que mi madre entrara. Mi madre simplemente no podía entrar. Básicamente la bloqueaba. Mi padre bloqueaba a mi mamá y no dejaba que ella entrara al cuarto. No sé en realidad cuánto de esta historia es verídico, pero así se contó y me viene a la mente en partes mezcladas con la memoria de las experiencias de Beck con su primer hijo. Empiezo a articular esas memorias con las memorias de las experiencias de mi paciente con su primer hijo. Ella no se separaba de su bebé ni por las noches ni por el día, y a los dos les costó mucho establecer un régimen para poder dormir bien. El chico no pudo hasta casi los 3 años quedarse dormido por las noches, y aún después de eso seguía orinándose en la cama hasta casi los 7 años. Encima de eso, ha tenido un sinfín de problemas psicosomáticos. B en ese entonces buscaba la ayuda de todo especialista posible. El pediatra, a mí, por supuesto, grupos en línea, su grupo de terapia, todas sus amistades, pero rechazaba cualquier recomendación que implicaba tolerar el llanto de su bebé, sin acudirlo inmediatamente. Observo que todo esto me está entrando a la mente y siento más empatía con la paciente, que tal vez me empieza a recordar a mi madre, que años más tarde me dijo que mi padre no la dejaba hacer muchas cosas, que la controlaba mucho. La palabra que ahora empieza a resonar en mi mente, contextualizada dentro del discurso de la paciente, ahora no es ataque, no es que ya no me siento tanto atacado por la paciente, o que al igual a su bebé, ella me está atacando al rechazar mis interpretaciones, sino que la palabra ahora se transforma en bloquear. Yo me siento bloqueado. Ella se siente bloqueada de su padre y madrastra. Ella se siente bloqueada de su padre y madrastra por su hermana. Se siente bloqueada de su madre biológica y su madrastra por su padre. Se siente bloqueada de su hermana por la lealtad que esa hermana tiene por su padre y su madre. Hay muchos bloqueos ahí. Lo importante es que hubo antes un bloqueo. Yo sentía la contratransferencia que la paciente me estaba atacando, y eso influenciaba cómo entendía yo las comunicaciones de la paciente. Pero a través de la ensoñación se va cambiando y se va transformando a un bloqueo, ¿verdad? Que es distinto que un ataque. Y eso me hace acceder una empatía, a una identificación con la paciente que no era posible antes, ¿verdad? Esa empatía viene de un espacio en común que llamaríamos O. B sigue hablando y, volviendo a su madrastra, hace un lapsus. Y en lugar de decir mi madrastra, dice mi esposa. Casi de inmediato, admite que se dio cuenta del lapsus y racionaliza que probablemente significa alguna fantasía inconsciente freudiana, bisexual, con su madrastra, y como si se sintiera obstaculizada por el lapsus, como que me tira esa interpretación freudiana y después sigue por donde iba, ¿verdad? Quejándose de nuevo de su familia. Cuando finalmente para y toma aire, porque así habla ella, a veces sin parar, aprovecho para decir lentamente que tal vez con su lapsus ella se convertía en su padre, y de esa manera tenía acceso directo a su madrastra, ¿verdad? Que le dice mi esposa. Parece que esta idea le llama la atención y de inmediato le hace recordar que yo le había dicho algo similar meses atrás cuando intentando contener a su hijo mayor, que gritaba enojado, ella se puso a gritarle más fuerte al niño. Le respondí que tal vez en esos momentos, que tal vez en esos momentos ella se estaba sintiendo bloqueada y que iba a perder el control. A identificarse con su padre, lo trae cerca para que él le ayude. De la misma manera, ella se siente bloqueada de su familia. Tal vez con su lapsus, teniendo a su madrastra como esposa, lo tenía a él
a ella y a su hermana muy de cerca. Entonces, ahí terminó esa sesión y esa interpretación. Luego, repasando la sesión, siento que hay algo del O de la paciente que pude captar a través de la ensoñación de microtransferencia, la experiencia de ser bloqueada por su familia. Sin embargo, me queda una sensación rara después, ¿verdad? De que faltó algo, ¿verdad? Algo todavía entrar por el registro de cognitivo, el registro de K, y que algo faltaba en cuanto a nuestra experiencia conjunta de articular, ¿verdad? Entro con esa incertidumbre a la sesión del miércoles. La sesión del miércoles, la paciente empieza con su incertidumbre sobre si empezar o no con la sesión de los jueves. Habla de que tiene muchas citas y se siente abrumada. Pido que me aclare un poco, ya que se está comunicando un poco incoherentemente en la sesión y en voz baja, pero me responde que nada más se siente abrumada y que no ha podido dormir bien. Me dice que se le va a hacer más fácil venir a la tercera sesión semanal cuando esté durmiendo mejor y cuando empieza a trabajar la enfermera que contrató para que la ayude con la bebé durante las noches. Me doy cuenta en ese momento que aunque está contratada, la enfermera todavía no ha empezado con su labor, ¿verdad? Que la idea era que iba a empezar desde una vez. Y le pregunto a B acerca de esto, ya que este también era parte del plan que habíamos discutido durante meses antes de que naciera el bebé. Me explica en varias palabras, de manera no muy coherente, lo que yo entiendo es su miedo de lo que ha podido lograr hasta ese momento con su bebé en cuanto a la estructura que ha podido construir con su bebé para que duerma, que eso se eche a perder a introducir una tercera persona. Escisionando a mi ver de esta manera de su conciencia la idea de que para eso estaba la enfermera, ¿verdad? Entrenada en exactamente ese tipo de ayuda para aliviar a la madre y dejar que pudiera dormir. Me dice B, casi que reclamándome, pero también con un poco de temor. Yo soy la mejor persona para mi bebé. Admite que por eso mismo le está costando dormir y se siente agotada y casi al límite. Le repito en forma de interpretación lo que me está diciendo en pocas palabras. Parece que no se está dejando ayudar por la enfermera y la estás apartando porque sentís que en lugar de ayudarte te puede herir echando a perder sus esfuerzos con tu bebé. Dice que sí, que es así. Pasa lo que sigue de la sesión casi 40 minutos más sin dejarme hablar, pero hablándome de forma ansiosa sobre cómo la interferencia de su suegra, cuando su primer hijo estaba apenas acostumbrándose a dormir por las noches, como ella, la suegra, dañó los avances que había hecho ella y contribuyeron a convertirlo en un niño ansioso y traumado. Dentro de mi contratransferencia, siento una mezcla de emociones, incluyendo irritación, con lo que siento es el esfuerzo de la paciente de dejarme fuera de la sesión, dejarme desempleado, como la enfermera, ya que no veo forma de que me abra espacio para comentar. Eso, en cambio, limita mi habilidad de pensar sobre lo que me dice, porque no hay cortes, no hay puntuación, y las ideas que formo desvanecen en segundos entre la corriente de ideas y emociones que transcurren. Poco a poco, reflexionando sobre cómo me siento, empiezo a formar la idea de que ella es la bebé que no puede aguantar lo que siente, representar y reprimir para poder soñar y luego dormir. Y yo soy la madre atendiéndola, pero desde 8 cuartos, como a mi madre le tocó al otro lado de la pared, según el cuento sobre mi infancia. También soy mi padre, irritado por los sonidos que hace mi bebé. Y con estas reflexiones me siento más calmado y escucho mejor lo que me dice, o mejor dicho, aguanto mejor lo que dice mi paciente y logro conectarme de nuevo con mi capacidad representativa.
Recuerdo también que la paciente me dijo alguna vez que su padre no aguantaba pasar tiempo con el nieto, el hijo mayor de B, cuando era bebé, porque no aguantaba sus quejidos. Estoy asombrado cuando, faltando un minuto para terminar la sesión, B recapacita y dice, casi no te dejé hablar hoy. Yo le respondo, a lo mejor sientes que me tenés que apartar por si digo algo que puede dañar las cosas. A la semana siguiente, B parece estar en un canal muy distinto que la semana anterior, pero vamos a ver que no es tan distinto. Dice que a pesar, ya es un lunes de nuevo, ¿verdad? Dice que a pesar de que acaba de dar a luz, y a pesar de que está en sus 40 y tantos años, siente ganas de quedarse embarazada de nuevo. Como a su edad es algo peligroso, piensa en tener un tercer hijo in vitro. Empieza a hablar de querer sentirse viva y lamenta vivir en una cultura tan dócil y fría como la de Boston. Mientras la paciente habla de querer regresar a su país natal, que describe de forma idealizada como un lugar donde la recreación y el placer no tienen límites, en comparación con Boston, donde siente que la cultura es opresiva, seca y solitaria, yo empiezo a sentir en la contratransferencia mi sentimiento reconocido de irritabilidad y una actitud interna defensiva. Me siento atacado. Boston siendo para mí una ciudad donde me sentía acogido desde el puro inicio y donde nacieron mis hijos y hice una vida llena de cálidas amistades y experiencias. Me agarro con esos pensamientos, ¿verdad? Como que me doy cuenta de esos pensamientos y me doy cuenta de mi irritación y empiezo a observar mis pensamientos críticos hacia mi paciente mientras ella habla de querer dejar a sus dos hijos. Ella empieza a hablar de su plan de querer dejar a sus dos hijos desde 8 años y recién nacido con los abuelos varias semanas seguidas para poder salir a restaurantes y a clubes con sus amigas cuando esté de vacaciones en su país natal en unos meses. También habla con indiferencia sobre la posibilidad la paciente no es psicoanalista, ¿verdad? Pero sí es terapista, ¿verdad? Y tiene pacientes, ¿verdad? Pero empieza a hablar de su indiferencia sobre la posibilidad de que sus pacientes la abandonen, ya que se quiere ir de vacaciones un mes y medio. O sea, empieza a hablar de que posiblemente sus pacientes la van a dejar porque se quiere ir otra vez de vacaciones. Acaba de sacar 3 meses de maternidad y ya en un par de meses se quiere ir de vacaciones un mes y medio. Siente que sus pacientes probablemente la van a abandonar, pero lo habla con una indiferencia que yo registro, ¿verdad? Como que medio problemático. Dice que quiere regresar, empieza a hablar otra vez de su país natal y dice que quiere en estas vacaciones regresar a una montaña que escalaba en su adolescencia, donde se sentía muy libre y sin la presión de tener que estar en algún lugar a cierta hora como es la vida en Estados Unidos. En mi contratransferencia pienso varias cosas. Estar en algún lugar a cierta hora como la sesión de los jueves. Estoy pensando en eso. Pero también estoy notando que yo empiezo a desarrollar una actitud muy negativa y muy crítica, muy superyoica, y empiezo a sentirla muy inmadura, ¿verdad? Y empiezo a pensar en ella como una persona en una crisis de media edad y figuro dentro de mí que ella me está hablando de querer vivir sin límites y vivir sin consecuencias. Empiezo a recordar un sueño que tuvo ella en los primeros meses del análisis, donde con una lata de pintura spray vandaliza una señal de alto en la calle. Me siento confiado con esta interpretación en mi mente y le digo, creo que de lo que me estás hablando es sentir frustración con los límites, no solamente de la vida en Nueva Inglaterra, sino que en la vida adulta, donde los límites
y las responsabilidades impiden vivir como cuando escalabas montañas y eras más joven. Apenas digo esta interpretación, tengo una sensación extraña, que algo así como que, ¿de dónde está saliendo esa interpretación? Como, pensé que sabía de dónde estaba saliendo y de una vez que la digo, siento que no soy yo hablando, ¿verdad? Pero la dije. Ella me responde enojada, pero todavía estoy joven. Luego cae en silencio. Y pienso que tal vez está durmiendo, que es algo que puede pasar en las sesiones, que de repente se duerme. Pero de repente me dice que está pensando en la serie de televisión La Corona, The Crown. Piensa en el príncipe William y lo viejo e infeliz que se ve él, mientras su esposa Kate se ve elegante y joven. Se nota una distancia fría entre la pareja, dice ella. Yo le pregunto qué le trae esto a la mente y dice que es triste como parece que William se sintió más cerca a su abuela, la reina, que con su madre. El menor, Harry, sí es apegado a la mamá. Dice no saber por qué pensaba en esto. Yo le digo que está pensando en dos hermanos, uno mayor que se siente distanciado a la madre y apegado a la abuela como su hijo mayor, ¿lo ves? Y otro menor, como su recién nacido, más apegado a ella. Tal vez tiene que ver con su temor de que su hijo mayor se sigue acercando más a su suegra y se distancie de ella, y que tal vez tenga algo que ver con su conflicto sobre mandarlo o no a quedarse con ellos mientras ella sale con sus amistades. No, digo esa interpretación que me hace sentido, pero tengo una sensación extraña de que también, ¿quién está hablando aquí? ¿Verdad? Hay algo súper yoico también en esta interpretación. Ella me responde que tiene sentido, pero que le parece un poco distante de lo que está sintiendo en ese momento, lo cual no sabe qué es. Yo también me quedo sintiendo inquieto al terminar la sesión. Después de la sesión, sentí que la interpretación fue una especie de transformación en K, ¿verdad? Perdón, transformación en K de K, o sea, que venía puramente como que de una fórmula puramente teórica, tal vez teóricamente correcta, pero emocionalmente vacía. Es decir, tenía sentido y coherencia lo que le interpreté a ella, pero actuó como una especie de interpretación sobre la paciente, no de la paciente. Los dos podíamos observar la interpretación y juzgar que hacía sentido, como si estuviéramos supervisando juntos el caso de esta paciente. Pero al igual que el clima cultural de Boston, la dejó fría. Voy a terminar ya para entrar a la discusión. Reflexionando sobre esta interacción, en una interpretación de O a K, en lugar de interpretar primero que ella quería sentirse como una adolescente sin límites, interpretación que aceptó, pero no sin sentirse un poco criticada, hubiera primero intentado soñar mi contratransferencia y así convertirla en ensoñación potencial. Podría haberme dicho, por ejemplo, estoy soñando que me siento irritado y criticón sobre mi paciente que se quiere escapar de sus responsabilidades para salir con sus amigas. Visto de esta manera, como sueño, me hubiera dado cuenta de que el analista del sueño, ¿verdad? O más bien algo así, como que estoy soñando de que hay un analista que se siente irritado y criticón sobre una paciente que se quiere escapar de sus responsabilidades para salir con sus amigas. Visto de esta manera como sueño, me hubiera dado cuenta de que el analista del sueño está en el rol de su padre, que era sumamente abusivo y opresivo y la encerraba durante su adolescencia en el apartamento mientras ella escuchaba a sus amistades jugar en el parque. Luego se escapaba para ver a novios en otras ciudades, pero para regresar tarde a su casa y a las palizas de su padre. En el O de la situación intersubjetiva del momento, yo era el padre opresivo y ella la hija rogándome que la dejara salir a la calle a experimentar la vida. La contratransferencia experimentada de esa manera entonces forma la mitad de un gestalt, un campo, un tercero analítico, complementado por la paciente y sus deseos expresos. Y reconocer esa complementariedad sería transformarla en O, para luego formular una interpretación en K, que hubiera sido algo así como que
Sientes que soy un padre opresivo que quiere que vivas encarcelada con sus responsabilidades y límites y querés decirme que no es justo. Esa interpretación, creo yo, hubiera centrado a la paciente en lo que estaba sintiendo en este momento, haciéndola vivir sus aspectos no vividos, como diría Thomas Ogden. Es decir, estar y mantener contacto con esas partes de sí misma hasta ese momento buscando representación de manera evacuativa. Sentirse escuchada y captando que así se estaba sintiendo sin saberla, la transformación en K se transforma de nuevo en O, ya que la paciente en ese momento se experimenta más claramente a sí misma. De la misma manera, ya para finalizar, soñando la escena de la serie La Corona, The Crown, una transformación en O es convertida en K, que luego se convierte en O. Si yo la hubiera interpretado de esta manera, sientes que soy un monarca frío y rígido de la Nueva Inglaterra y mi interpretación anterior la hizo sentirse alejada de mí. Gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Excelente presentación. Nos tomó más tiempo del que pensábamos, pero tenemos cantidades de preguntas que quizá podamos evacuar en esta media hora. Entonces, abramos, si te parece, la palabra para los que quieran intervenir. Por favor, como no podemos ver a todos, podrían poner en el chat cuando quieran intervenir. ¿Cómo querés hacer eso, don Fabio? ¿Alguien va a alzar la mano y hablar, hacer la pregunta y yo contesto? Sí, Rodrigo, yo creo que sí. Estaba pidiendo que lo hiciéramos en el chat, pero me parece que el auditorio está bastante silencioso, entonces que levanten la mano si quieren o poner en el chat que quieren intervenir. Entonces, me voy a tomar la prerrogativa de empezar. Me parece muy interesante que veamos las traducciones que cada uno está haciendo desde sus distintas vértices, digamos, el planteamiento que nos has hecho. Se me ocurre preguntar lo siguiente. Hay un proceso de apertura del analista frente a su analizado que le permite percibirlo y volverse uno con él. Ese es el advancement, ¿no? Nosotros diríamos que eso se parece a una fusión. Habría que defusionarse para poder, o defundirse para poder interpretar. Pero mi pregunta es si, dada esa fusión, que yo la veo como dos gotas de agua sobre una superficie que se mantiene por la tensión superficial, pero si se tocan inmediatamente se vuelven una, ¿no? Lo que hace que se pueda mantener una simetría o recuperar una simetría, pues es la palabra. En ese sentido, el lenguaje se convertiría en algo separador de esa fusión, ¿no? Es donde el analista está diciendo al analizado la manera como lo capta, le da a entender, mira, yo te estoy entendiendo, he estado abierto y me puedo sentir contigo, puedo sufrir contigo la experiencia, ¿no? Pero soy otro, soy distinto, así como tú eres distinto, ¿no? ¿Sería un asomarse a eso y pasar acá? Es mi pregunta. Sí, muy buena pregunta, muchas gracias. De eso precisamente está escribiendo
últimamente Giuseppe Civitarese. Hay un escrito suyo, hay una discusión entre él y Donna Orange, que es una psicoanalista californiana que habla mucho de la intersubjetividad, y Lewis Kirchner, que es un psicoanalista de Boston, que tiene un libro sobre la intersubjetividad. En el Psychoanalytic, creo que era en el Psychoanalytic Quarterly, puede que sea en el JAPA, en el Journal of the American Psychoanalytic Association. Es muy interesante esa discusión. Pero ellos también hablan de esta cuestión de la at-one-ment, ¿verdad? Y si es una fusión o no. Y para Civitarese, para Bion, eso no está explícito en Bion. Y también yo creo que es parte de la narrativa mística de Bion, de si ese at-one-ment es algo como una fusión, ¿verdad? Donde se pueden como que perder las subjetividades de ambos para después separarse y recuperar una asimetría, digamos, que tal vez nunca se da, que siempre hay algún aspecto simétrico que la sigue. Para Civitarese, las implicaciones de lo que veían y escribían no iban por el lado de la fusión, que había un at-one-ment que siempre mantenía las dos partes juntas, ¿verdad? Comensuales, pero no entremezcladas, ¿verdad? Entonces, él diría que no es una fusión, ¿verdad? Que es una complementariedad que es comensual, no es simbiótica, no es parasítica, no es fusional, sino que es comensual, se influyen, ¿verdad? Pero no se pierden el uno en el otro. Y por eso es que el analista, entonces, con la actitud de constante ensoñación, ¿verdad? Estando en el registro del reverie, de la ensoñación, siempre de esa manera mantiene su asimetría. Es por eso que cuando hablábamos, tal vez en el caso, en algún momento hablaba de que hay una transformación entre sentirme atacado a sentir más bien que lo que la paciente estaba buscando era mantener una separación conmigo que le era necesario porque si no se sentía atacada por mí, ¿verdad? Que eso yo era la que la estaba atacando a ella, no ella que me estaba atacando a mí. Pero que esa transformación se hace nada más cuando uno se puede separar, ¿verdad? Mantenerse separado. No es siempre posible porque hay esa especie de at-one-ment que ocurre que puede convertirse en una especie de fusión. Y esa asimetría hace de que el paciente confunda su contratransferencia con lo que viene del paciente, ¿verdad? Pero si uno se mantiene en el registro de recepción de ensoñación y mantiene siempre la asimetría, lo más posible, entendiendo que uno se está tratando de conectar con la experiencia del paciente, uno puede entonces experimentar la fantasía conjunta entre los dos que la paciente está tratando de construir con uno y mantenerse siempre en la posición analítica de poder interpretarla. El acto interpretativo, el uso del lenguaje no sé si es suficiente, pero el acto interpretativo es una manera en la cual uno se va separando, ¿verdad? Pero antes del trabajo interpretativo, es el trabajo simbólico que hace el analista, ¿verdad? Que con ese proceso uno ya no está en la misma función que con el paciente. Muchas gracias. ¿Qué otras inquietudes habrá? Eugenio, ¿quieres prender tu micrófono? Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación y por el... ¿Quieres identificarte para los que no te conocen, Eugenio? Yo soy Eugenio Ferro. Soy candidato del Instituto de Formación Arturo Lizarazo de la Asociación Psicoanalítica Colombiana. Mi pregunta era un poco sobre el entrenamiento de los analistas y un poco dirigido a si el analista nace o se hace. Porque en el caso pues se ilustró muy bien todos los procesos mentales y como la capacidad
durante la sesión de autoobservarse y de censar muchas cosas, no solo pensamientos, emociones, sentimientos, sino también, digamos, sensaciones físicas. Pues que es muy ilustrativo y ayuda mucho para la técnica eso y pues quiero agradecerlo. Pero en ese mismo sentido, me preguntaba yo si esa capacidad de observarse durante una sesión y de la capacidad de entrar en una ensoñación y en una tensión flotante, pues que a veces no es fácil, es una cosa que se desarrolla con el tiempo, es una cosa que se entrena, es una cosa que se tiene. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Creo que, no sé si el analista nace, creo que se hace. Puede ser que nazca durante su propio análisis didáctico, en el sentido de que aprende a ser una persona más autorreflectiva, ¿verdad? Autoobservadora. Y en ese sentido puede ser que el analista nace, ¿verdad? A partir de su nacimiento analítico en el diván del análisis. Pero creo que en cuanto a poder mantener la actitud analista, al fin y al cabo el trabajo de Bion, uno podría decir que es dedicado a tratar de elaborar una especie de actitud analítica, ¿verdad? De una perspectiva con la cual el analista entra a la sesión, ¿verdad? Es una forma de ser con el paciente, ¿verdad? Que no es algo que uno puede aprender tan fácil con un libro, ¿verdad? O cursos, pero que uno va agarrando a través de discusiones con compañeros, lecturas que uno hace, con supervisiones con personas que piensan de manera igual, pero que dentro de la sesión en sí es algo que uno va recuperando poco a poco. Para mí es más difícil con esta paciente, por ejemplo, cuando la veo dos veces por semana que cuando la veo 4 veces por semana, porque uno pierde hilo, ¿verdad? Pierde el hilo con la capacidad de uno para poder representar lo que está pasando con la paciente cuando pasa mucho tiempo de por medio, ¿verdad? Es decir, que es algo que uno tiene que estar practicando, ¿verdad? Y tiene que estar como que emergido en las emociones de la sesión para poder sentir que la actividad representativa de uno se mantenga activada. Pero muchas veces pasan sesiones, a mi criterio, pasan sesiones donde uno no puede acceder a ese trabajo elaborativo, ¿verdad? Pero uno se da cuenta, uno lo nota, uno muchas veces entre sesiones es cuando empieza a pensar de la paciente, porque también hay un espacio para el analista de poder metabolizar y que no pasa siempre durante el momento, ¿verdad? Que pasa después, ¿verdad? Y si uno sigue con esa actitud de lo importante que es tratar de mantener lo que Howard Levine llamaría un imperativo representativo, es siempre con la idea de que hay algo que necesito tratar de entender de lo que está ocurriendo con mi paciente, que si uno entra con esa idea, ¿verdad? Y la mantiene siempre, poco a poco las cosas se van armando, ¿verdad? Entonces, de manera corta te diría, es algo que uno aprende a través de la experiencia, más que uno aprende a través de los libros. Las lecturas, ¿verdad? Lo ayudan a uno formar ideas, ¿verdad? En la mente acerca de qué es lo que uno tiene que hacer. Pero solo estando con la paciente y fallando constantemente con ella, desarrolla uno la capacidad de poder estar en el cuarto con ella y pensar de esta manera. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, yo tendría otra Perdón, pregunta. Si no hay más. está levantando la mano Silvia. Ok. ¿Quieres poner tu micrófono, Silvia, y Sí, identificarte? gracias. Bueno, yo me llamo Silvia Alperín, vivo en Boston, lo conozco a Rodrigo, no sé, Hola, Rodrigo, Silvia. si vos te acordás de mí, pero yo lo conozco y bueno, lo que quería decir en principio es un enorme agradecimiento a tu presentación, Rodrigo,
y quiero enfatizar la claridad de tu presentación conceptual al principio y de la manera en que vinculaste la presentación conceptual con la ilustración del caso clínico y la manera en que presentaste permanentemente en el caso clínico la conexión con tu ensoñación, el acceso a la representación y a la simbolización, y permanentemente la conexión e integración de los aspectos de tu afectividad con los aspectos de tus representaciones y tu conocimiento intelectual de Bion y en general de otras teorías. No soy conocedora de la obra de Bion, pero aprendí mucho en esta presentación y quiero agradecértelo enormemente. La presentación del caso clínico me pareció excelente, tu conexión con tu afectividad, tu acceso a aspectos afectivos relacionales e intrapsíquicos, me pareció muy enriquecedora. Y bueno, solo quiero agradecer. Muchas gracias. Eugenio, yo te interrumpí cuando querías decir algo. Sí, no, es como una curiosidad sobre cómo en esta época, digamos, post-pandémica y de medios virtuales, si usted hace análisis virtual, ¿sí? Por medio virtual, digamos. Y cómo es la experiencia, cómo es la experiencia, si la siente diferente o no con un paciente en presencia o en distancia. Sí hago terapia virtual, trato lo más posible de hacer análisis o terapias en persona, presenciales, ¿verdad? Estoy haciendo lo posible para poder pasar toda la práctica de nuevo a presencial, pero siguen algunos pacientes con terapia por Zoom. Y tengo mi experiencia en cuanto a cómo trabajar de esta manera en Zoom versus en persona cambia. ¿No? Nunca estoy totalmente, nunca puedo formular una idea en general de cuáles son las diferencias entre los dos. Siento que hay diferencias. Por ejemplo, el estar en el cuarto con alguien, la angustia se experimenta muy distinto. Tener al paciente enfrente, si es cara a cara, tenso, ¿verdad? La comunicación ahí del O, digamos, es distinta que cuando el paciente está por Zoom, ¿verdad? Puede ser que está igual de tenso, pero no se comunica de la misma manera, ¿verdad? Uno por lo menos se siente menos involucrado, hay menos, como se dice, menos pellejo en el juego, ¿verdad? O sea, no me siento tan amenazado, entonces estoy en otro registro automáticamente, que por bien o por mal estoy en otro registro. Las cosas cambian, ¿verdad? La mezcla emocional es distinta. Entonces, yo diría que sí hay un cambio, ¿verdad? Si es bueno, si es malo, no sé cómo juzgarlo. Personas como Ferro y Chivitarese no le ven tanta diferencia. Y ellos obviamente son bionianos que trabajan mucho con la teoría del campo. No le ven tanta diferencia porque ven al marco, el nuevo marco, digamos que no lo ven como un nuevo marco, ven el Zoom y la virtualidad como parte del juego que ellos siempre piensan que está pasando entre paciente y analista. No lo ven como un elemento más que siempre es analizable, ¿verdad? O un modo más de comunicar, ¿verdad? Y entonces, desde ese punto de vista, nada debería de cambiar si uno está pensando en cómo es que el paciente se está comunicando con uno. Yo no sé si se sentirían las proyecciones identificativas distintas a través del Zoom. Yo creo que sí. De cierta manera, uno pierde algo del contacto, ¿verdad? Emocional o la comunicación emocional cuando la persona está tan lejos. Pero hay otros modos en que la persona se comunica y comunica otras cosas, ¿verdad? Entonces, con todo eso, creo que se pierde algo, pero también ofrece otras cosas que son analizables, ¿verdad? Y que pueden seguir el proceso analítico. Muchas gracias. Sí, buenos días.
Aura había levantado la mano, creo. Hola, doctora. Sí, señora. Doctor, mucho gusto. Mi nombre es Aura María Duque. Yo soy residente de sexto semestre pues, de la Universidad del Bosque. Y pues yo tenía como dos preguntas que me surgían porque digamos que yo había leído un poco de Bion y él habla como de una importancia al rol materno muy grande, porque él dice que la madre tiene como esa capacidad de dejar sus propias necesidades a un lado y concentrarlas todas en el bebé. Entonces eso me hacía pensar mucho en su paciente de ese temor como a dejar como todo lo que ella necesita de lado y ya viendo como una experiencia previa en la que ella siente que fracasó. Entonces me parece pues muy interesante y quería también preguntar si hay como equivalentes de estos elementos OICA o estas pues digamos que estas forma de traducción en la terapia de grupo, porque sé que Bion también tuvo como un acercamiento importante en las terapias de grupo y quería preguntarle si sabía algo de eso. Muchas gracias. Con mucho gusto. No estoy seguro si entendí bien la pregunta. Tiene que ver con si hay alguna forma en que él también utiliza su ensoñación que se parece a la preocupación materna primaria de Winnicott hacia con la mamá en sus trabajos del grupo. ¿Esta es la pregunta? Sí, esa podría, sí, doctor, esa sería una pregunta. Mira que no sé, no recuerdo haber leído en los escritos sobre los grupos, que los leí hace mucho tiempo, que él hablara tanto de la ensoñación. Era más bien cómo es que los comportantes, los miembros del grupo, cómo es que interactuaban entre sí, cómo es que formulaban los puestos básicos, ¿verdad? A través de cómo es que escogían, por ejemplo, un miembro del grupo que asumiera ciertos roles para los demás miembros. Pero no sé, es una interesante pregunta, pero no tengo respuesta. Bueno, yo voy a intervenir. Rodrigo, 1.000.000 de gracias. Ha sido clarísima tu presentación. Yo creo que nuestro grupo de estudio bionano queda totalmente transformado después de esta charla. Te agradezco un montón y ojalá que en un futuro no muy lejano te volvamos a tener. Yo también, antes de despedirme, Rodrigo, me presento, Diana, por fin. Hola, Diana. Mil gracias por tu claridad y tu colaboración. Muchas gracias. Esperamos contar contigo nuevamente. A ustedes, muchísimas gracias. Fue un gran placer hablar con todos ustedes. Bueno, yo aprovecho para agradecerle a Margarita y a Diana el esfuerzo que han hecho para traernos a Rodrigo, que yo no conocía, y a Rodrigo por su excelente presentación y a todos ustedes por haber estado. Pero nuestro tiempo lamentablemente se terminó. Entonces los invitamos a futuras conferencias, ojalá con Rodrigo. Ojalá. Bueno. Ojalá. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao. Gracias.